Argentina, 1880-1890. Capítulo 1. Fundación de La Plata. Introducción. La Fundación de La Plata constituye una clara expresión de la audacia y de la fe en el futuro de la generación del 80. La voluntad del pueblo bonaerense de darse una capital más espléndida que Buenos Aires se concretó en esa ciudad que, surgida de una mísera realidad de lomadas y bañados vacíos, ganaría la medalla de oro de la Exposición Universal de París de 1889. Y si bien ciertas expectativas fracasaron y el Estado tuvo que tomar a su cargo algunas deudas, La Plata permanece como vivo testimonio del ímpetu de aquellos hombres capaces de afrontar sin titubeos las más gigantescas empresas. Fundación de La Plata. La Fundación de La Plata fue una decisión política que además implicó, entre otras cosas, una renovación arquitectónica representativa de la voluntad del pueblo bonaerense de darse una capital más espléndida aún que Buenos Aires, que se constituyera en paradigma de modernidad y dinamismo. Después del fracaso del alzamiento porteño de 1880, que obligó a la provincia a entregar su capital histórica, su alma, su cabeza, su brazo, diría Saldías, las autoridades surgidas de ese episodio se dispusieron a reparar la tremenda pérdida rápidamente, sin lamentaciones ni nostalgias. 5 años bastaron para que el fenómeno de la nueva sede bonaerense empezara a llamar la atención de la opinión mundial. Se la comparaba con Washington, nacida también después de una meditada decisión política destinada a afianzar el sistema federal. La Plata era, sobre todo, el mejor ejemplo de la capacidad creadora de los argentinos, moderna en su concepción urbanística, distinta en las características de su sociedad, exenta de las tradiciones hispánicas que pesaban sobre las otras ciudades del país. Resumía el espíritu positivo del siglo y el optimismo dispendioso de la década del 80. Me voy para La Plata, la nueva capital, que allí se gana mucho, con poco trabajar. Esta copla, entonada por la legión de empleados públicos y albañiles italianos que fueron sus primeros habitantes, refleja la expectativa de una época cuyo orgullo se encarnaba en aquella ciudad prodigiosa, surgida como por encantamiento del suelo pampeano. Después de la capitalización. La ciudad de Buenos Aires había sido la capital del Virreinato del Río de la Plata y la sede de los gobiernos patrios. Fue confirmada luego como cabeza de la República por la Constitución de 1853, pero los porteños rechazaron esta imposición. No querían ceder su ciudad, su aduana, sus rentas. El punto fue uno de los temas conflictivos que provocaron la separación de la provincia de Buenos Aires del resto de la Confederación. Después de Pavón, 1860, se llegó a un compromiso. El gobierno nacional permanecería en la ciudad porteña a título de huésped y la provincia de Buenos Aires sería la anfitriona. La situación se prolongó a lo largo de las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Al ser vencida la insurrección de Tejedor contra la triunfante candidatura de Roca, el nuevo presidente aprovechó para terminar con el histórico problema. El Congreso Nacional sancionó la ley de capitalización de Buenos Aires y la legislatura bonaerense no tuvo otro camino que ceder el ejido de la ciudad a la nación. Transcurrido este proceso, o sea, después de la derrota de las fuerzas porteñas partidarias de Tejedor, con la subsiguiente intervención federal a la provincia rebelde, la reconstitución de sus poderes y la cesión de Buenos Aires a la nación para que fuera su capital, el doctor Dardo Rocha fue investido como gobernador de la provincia el 1 de mayo de 1881. Rocha pertenecía al sector del Partido Autonomista que había conciliado los ideales porteñistas de Adolfo Alsina con las propuestas nacionales de Avellaneda, Roca y la Liga de Gobernadores Provincianos que prevalecieron sobre el alzamiento de Carlos Tejedor. Descendiente de una vieja familia porteña, sería el principal responsable del proyecto destinado a la creación de una nueva capital bonaerense. Señalemos, de paso, que la palabra bonaerense, que hasta entonces se había aplicado distintamente para designar inclusive a los porteños, empieza desde 1880 a usarse casi con exclusividad para referirse a los negocios, habitantes y cosas de la provincia. Desde que Buenos Aires fuera convertida en capital federal, fines de 1880, el gobierno de la provincia sesionaba y trabajaba en esta ciudad,
Así, se reproducía exactamente a la inversa la incómoda situación que habían padecido las autoridades nacionales entre 1862 y 1880. Rocha no derramó lágrimas sobre la urbe armada. Reconoció que la provincia había cedido una ciudad de más de 250.000 habitantes, uno de los más poderosos centros de civilización de América, y la mitad de sus rentas, pero destacó que la pérdida daba la oportunidad de demostrar una vez más la potencia del primer estado argentino. Con sus 600.000 habitantes, con sus pueblos y ciudades en pujante crecimiento, sus nuevas zonas cultivadas y su envidiable riqueza ganadera, la provincia podía afrontar el futuro con tranquilidad y optimismo. Recordó además que su considerable población impediría que Buenos Aires perdiera la caudalosa representación que tenía en el Congreso Nacional, argumento de capital importancia dentro del cuadro del floreciente federalismo que vivía la República. Estos conceptos, vertidos el 1 de mayo de 1881 ante la legislatura, fueron parte de un compromiso de trabajar con rapidez a fin de llevar a la práctica el proyecto de fundar una nueva capital provincial. Debemos esperar que en un breve tiempo levantemos una ciudad populosa y floreciente que, para las necesidades administrativas y políticas, reemplace en cuanto sea posible la antigua capital. Y en efecto, en un plazo asombrosamente breve, el proyecto se haría realidad. Dos comisiones, designadas respectivamente por los poderes ejecutivo y legislativo de Buenos Aires, tuvieron a su cargo la elección del lugar apropiado para levantar la nueva ciudad. Estuvieron integradas por personalidades eminentes de la política, los negocios y las letras, entre ellos Aristóbulo del Valle, Eduardo Wilde, José M. Ramos Mejía, Eduardo Costa, José Hernández, Antonio Cambaceres y Mariano Unzué. En su estudio sobre Dardo Rocha y la Fundación de La Plata, Roberto Musmano ha enumerado las diversas alternativas de elección que se presentaban en ese momento: una ciudad mediterránea ya existente como Azul, Mercedes o Chascomús, una localidad portuaria marítima como Bahía Blanca o Mar del Plata, un punto fluvial como Zárate o San Nicolás, un pueblo suburbano, por ejemplo San Isidro, San Fernando o Belgrano. Los estudios revelaron las deficiencias de todas estas localidades, unas por encontrarse demasiado lejos, otras por carecer de comunicación con el resto de la provincia o por no estar emplazadas cerca del centro geográfico del territorio. En definitiva, la comisión se inclinaba porque la nueva capital fuera, además, puerto marítimo. De esta manera estarían en condiciones de arrancar a Buenos Aires, aunque más no fuera parcialmente, los ingresos aduaneros y de retener las ventajas del movimiento comercial. El partido de Ensenada, cercano a la boca del Río de la Plata y conectado con Buenos Aires a través del ferrocarril, reunía las condiciones ideales. Eso sí, era preciso fundar una ciudad desde sus cimientos, porque el sitio que la ciencia y la política encontraron más conveniente no era otra cosa que montes, lomas y bañados, recorridos por liebres, perdices y vizcachas, que servían de pastoreo a las haciendas de las estancias cercanas. Los únicos habitantes de esas extensiones eran los puesteros de Don Martín Iraola y los pobladores de Tolosa, una pequeña localidad de 7.000 habitantes fundada en el año 1872. Entre marzo y abril de 1882, la legislatura de Buenos Aires consideró el tema de la nueva capital, que recibió entonces su nombre definitivo, La Plata, cuya paternidad se atribuye a José Hernández, por entonces ya consagrado autor del Martín Fierro. El nombre reafirmaba la condición rioplatense de la futura ciudad y de algún modo pretendía heredar las glorias académicas de la Chuquisaca altoperuana, que también llevaba el nombre de La Plata. Polémicas y desdenes. Desde luego, la elección del territorio no fue aceptada por todos. Se suscitó una polémica en los periódicos porteños y Sarmiento salió a la palestra desde las columnas de El Nacional, su tribuna favorita. Varios artículos del sanjuanino ironizaron sobre el menguado caudal de habitantes que aportarían Tolosa y sus vecindades. Ni a Tolosa ni a la Ensenada ocurriría población por orden de la legislatura de Buenos Aires, simplemente porque en 4 siglos de descubierto aquel puerto y 10 años después de estar dotado de ferrocarril no ha podido reunir 7.000 habitantes. El vaticinio de Sarmiento aludía a los proyectos sucesivos de habitar el puerto de la Ensenada de Barragán, que desde la época de los virreyes y la primera junta, pasando inclusive por Guillermo Wright, habían procurado activar la Boca del Plata. Y seguía Sarmiento:
Tolosa no será nada porque se pone cerca de Buenos Aires. Los diputados irán por las mañanas en ferrocarril y como solo cada 2 días se reúnen, por 4 meses regresarán a Buenos Aires a la ópera. Costaría una millonada levantar calzadas, cegar pantanos e instalar aguas corrientes por un capricho político, explicaba el sanjuanino. Sin duda no advertía la pujanza de la primera provincia argentina y no veía todavía los tiempos prósperos que se avecinaban. Acertó, en cambio, como se verá más adelante, en sus sombríos pronósticos respecto de la actividad portuaria de la Ensenada y también, aunque parcialmente, en cuanto a la dificultad de arraigar una población numerosa en la nueva capital de la provincia. Entretanto, sin hacer mucho caso a estos y otros esdenes, las autoridades provinciales habían fijado fecha para la fundación de La Plata. Sería el 19 de noviembre, fiesta de San Ponciano, patrono de la ciudad. La piedra fundamental debía colocarse en una urna que sería enterrada en el centro de lo que habría de ser, con el tiempo, la plaza principal. Febrilmente comenzaron los preparativos de la ceremonia, que se había proyectado para que tuviera una gran majestuosidad. Se abovedó con conchillas el trayecto entre la estación y la plaza y se cursaron las invitaciones generosamente, pero la fiesta tuvo baches lastimosos que la prensa opositora se apresuró a destacar. Ante todo, faltó el padrino, el presidente de la Nación, el general Roca. Se hizo representar por el ministro Victorino de la Plaza, pero lo que malogró la fiesta fue el calor. La jornada resultó tan bochornosa que el gigantesco asado se arruinó y los invitados y los visitantes de los pagos vecinos volvieron hambrientos y sofocados a sus casas. Aquello no fue una fiesta, sino un martirio, afirmaba la Crónica de la Nación, con decir que hasta el agua se vendía. Se llegó a cobrar 5 pesos por un vaso de este líquido y a pagarlos con gusto los que lo conseguían. Con todo, la ceremonia siguió adelante con carreras de sortija y fuegos de artificio. La estructura levantada en la plaza, que los fotógrafos recogieron para la historia, estaba construida por palcos, arcos triunfales y leyendas como paz y libertad, orden y progreso, vías de comunicación y vida municipal, educación común y sufragio libre. No basta odiar la tiranía, es necesario amar la libertad. Como se advierte, todo un programa ideológico, coherente con la iniciativa que empezaba a concretarse en medio de los calores de la jornada, que, de hecho, deberían haber sido previstos dado lo avanzado del mes de noviembre. Y así empezó la Ciudad Milagro. A fines de 1884 los poderes públicos de la provincia se instalaron en La Plata. Los edificios estaban a medio terminar y los muebles fueron ubicados como se pudo. Probablemente el apuro se debía a presiones del gobierno nacional, cuyo titular no compartía las aspiraciones presidenciales de Dardo Rocha. Sea como fuere, los informes del departamento de ingenieros, los periódicos, los relatos de los viajeros y la cámara fotográfica fueron registrando semana tras semana, mes tras mes, año tras año, los espectaculares progresos de La Plata. El prodigio de las Pampas. La nueva capital bonaerense fue un auténtico prodigio edilicio, urbanístico y demográfico. En 1882 tenía 7.000 habitantes, para el centenario su población ascendía a 100.000 almas. En 1882 la población de Tolosa disponía de una única escuela de educación primaria. En 1910 la Universidad Nacional de La Plata, con sus secciones de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales, Historia, Filosofía y Letras, Pedagogía, Agronomía, Museo y Observatorio Astronómico, nucleaba un conjunto de sabios famosos en toda América. Las comparaciones podrían extenderse a otros rubros, siempre en términos triunfales. Mientras tanto, el puerto de la Ensenada mantenía un movimiento mínimo, incapaz de competir con el de Buenos Aires, por entonces uno de los de mayor movimiento en América. El impulso con que había surgido la ciudad se debió a varios factores, entre ellos la premura con que se abrieron los concursos internacionales para proyectar los edificios públicos. En este aspecto, un concepto decididamente moderno presidía las instituciones del Poder Ejecutivo, y tal concepción se advierte tanto en el carácter monumental que se infundiría a la ciudad, la preocupación por los espacios verdes, las calles anchas, las plazas numerosas y el trazado original, susceptible de ensancharse o prolongarse, como en las exigencias higiénicas del proyecto, evidenciadas en el requisito de que el diseño brindara facilidades para la limpieza diaria, la extracción de residuos y la provisión de aguas. Las bases del concurso para edificios públicos se enviaron a varios países europeos y también a los Estados Unidos, Brasil, Chile y Uruguay. La Plata ganaría en 1889 la medalla de oro en la Exposición Universal de París como modelo de urbanismo,
Pero es curioso destacar que los principales edificios se diseñaron en abstracto, sin conocimiento previo del lugar y presuponiendo la semejanza del paisaje pampeano. Así, la nueva capital ratificaba su origen intelectual voluntarista, fruto de una decisión política, como se ha dicho al principio. En cuanto a las ciudades argentinas, La Plata reconocía un único antecedente, Adrogué, construida en la década de 1870 como pueblo suburbano de veraneo. El plano oficial de la nueva capital, atribuido al ingeniero Pedro Benoit, dividía la superficie prevista en una red de calles de 18 metros de ancho que se cortaban en ángulo recto, 10 avenidas de 30 metros de ancho paralelas a las anteriores y 4 diagonales, además una avenida de circunvalación de 90 metros a lo largo de la cual se proyectaba una línea de ferrocarril, 3 parques y 16 plazas. Aportaba, por otra parte, una novedad absoluta, la planificación del terreno destinado a quintas, chacras, industrias, red de comunicaciones y puerto de ultramar, un antecedente para estudios regionales que se hicieron con posterioridad. Bastaron 60 millones de pesos aprobados por la legislatura para iniciar los trabajos. Para la mano de obra contratada en Italia se construyeron casillas de madera que fueron las primeras viviendas. En pocos meses, La Plata se convirtió en un inmenso campamento habitado por un ejército de obreros. Funcionaban más de 100 hornos para fabricar ladrillos, se abovedaban las calles, se las empedraba o adoquinaba, se establecían servicios de aguas corrientes, cloacas y alumbrado eléctrico, inexistente hasta entonces en otras ciudades argentinas, y se daba comienzo a la gran calzada que uniría el puerto de Ensenada con la nueva ciudad. No hubo muchas críticas por los gastos que demandaban las obras. Adolfo Saldías, en un siglo de instituciones, estima que la mayor parte se pagó con la venta de terrenos y se muestra deslumbrado por la magnitud de la empresa y por la visión de aquellos edificios grandiosos de gruesos volúmenes que surgían mágicamente en medio de la llanura. Cada una de estas construcciones responde a un estilo arquitectónico diferente, rigurosamente europeísta. El Palacio Municipal fue conseguido siguiendo las líneas de Renacimiento alemán. Elementos germánicos se advierten también en la legislatura, cuyas obras dirigió el arquitecto Carlos Nordmann. La catedral es gótica. El Palacio de Gobierno del Renacimiento francés, con mansardas y pizarras y dependencias distribuidas en torno de 2 patios interiores. La estación central, actual Pasaje Dardo Rocha, responde al neo-renacimiento italiano. Solo lo español, de cualquier periodo, estuvo excluido de la arquitectura platense. Pronto comenzaron a aparecer comentarios elogiosos. En 1885 un viajero observaba que en la nueva capital todo edificio parecía tener una fisonomía propia, acorde con sus funciones, de modo que a vista de pájaro la casa particular se diferenciaba del edificio público, la escuela del teatro y la caballeriza del estudio del artista. Agregaba ejemplos: los bancos hipotecarios y de la provincia de Buenos Aires, cuya sobriedad de líneas y solidez resultaban adecuadas para asociarlas a enormes cajas para guardar caudales. Santiago de Estrada escribía por entonces: llegamos a La Plata dudando y hemos salido soñando. Si La Plata no fuera la demostración tangible, monumental de las proezas realizadas por la inquebrantable voluntad de un patriota, parecería la ciudad entrevista como en sueños por una mentalidad exaltada, por la monomanía de grandezas. Esta grandeza conmovió también a quien fuera el primer crítico del proyecto platense. En 1886, luego de visitar por tercera vez la ciudad, Domingo Faustino Sarmiento se entusiasmó al comprobar que allí todo era desmesurado, colosal, como para un pueblo de gigantes. Siéntese el visitante de Buenos Aires en el mundo que ha soñado, porque La Plata es el pensamiento argentino tal como viene formándose e ilustrándose hace tiempo, sin que nadie se dé cuenta de ello. Así, uno de los miembros más conspicuos de la generación de la Organización Nacional ponderaba el proyecto urbanístico más ambicioso de la generación del 80. Mientras se iba convirtiendo en realidad, La Plata cobraba dimensión y vida propia, a pesar de haber nacido sin infancia previa. Comenzó a tener conciencia cultural y elaborar su leyenda. También la tuvo Dardo Rocha, como corresponde a todo fundador de urbes célebres, desde Roma en adelante. La leyenda de Rocha relata que 2 años después de la fundación aún no se había edificado en el terreno que el propio fundador se reservó a costado de la Plaza Moreno, su colaborador,
en el gobierno y futuro sucesor Carlos D'Amico se lo reprochó públicamente, acusándolo de falta de fe en su propia obra. Picado en su orgullo, Rocha convocó a los presentes a almorzar en su residencia 40 días después, y el 1 de enero de 1885 el convite pudo realizarse en su casa, recién concluida, en el solar que un mes antes había sido un baldío. La casa del fundador se conoció desde entonces como la de los 40 días, pero Rocha nunca la habitó permanentemente. Mantuvo su residencia en Buenos Aires, en un palacete de la Valle del 800, demolido hace pocos años. Le costaba despegar de la ciudad de sus antepasados y lo mismo le ocurría a muchos de los funcionarios y empleados públicos de la nueva capital. Pese a todo, La Plata aumentó su población considerablemente. Otra leyenda platense tiene que ver con D'Amico, el segundo gobernador que residió allí. La crónica periodística registró con asombro la inauguración de su casa particular, en febrero de 1887. Los invitados recorrieron el palacio, estilo renacimiento italiano, y admiraron la suntuosidad del edificio, su comedor decorado con murales, aparadores de nogal tallado, estufa de mármol negro, bañadera circular, caballerizas, jardín de invierno y hasta cancha de pelota. La opinión pública juzgó con severidad el lujo de la residencia, digna de los sátrapas de Oriente. El eclipse de semejante sibaritismo llegó muy rápido. Tan solo 30 meses después de la fastuosa inauguración, 2 carteles fijados frente a los muros del palacio anunciaban que allí se alquilaban departamentos para hombres solos y que la cancha de pelota era de uso público. Sic transit. El colapso financiero previo al 90 había golpeado al pretencioso gobernador, cuyo sucesor, Máximo Paz, enfrentaba gravísimas acusaciones sobre diversos negociados con el puerto de Ensenada, la venta del ferrocarril del oeste y otros asuntos de dudoso trámite que ensuciaban toda aquella gesta prodigiosa de la fundación de la ciudad y el hecho de que se hubiera concretado en un plazo sorprendente. El puerto, la cultura. El puerto de Ensenada, ya lo hemos señalado, había creado interesantes expectativas de tráfico comercial por su proximidad al Atlántico. La construcción demandó sumas enormes, entre ellas un empréstito de 18 millones de pesos oro en 1888 y otro de 50 millones de la misma moneda en 1889. Gracias a esta catarata de oro se terminaron las obras, pero los resultados desde el punto de vista comercial fueron magros. En 1905 el gobierno nacional tuvo que hacerse cargo del puerto y de la deuda pendiente. En cambio, las expectativas culturales centradas en La Plata, la nueva Chuquisaca, vieron frutos más generosos. Como lo ha destacado Enrique M. Barba, la nueva capital empezó a cobrar conciencia de su identidad cultural muy precozmente. Ya en 1884 aparecía el diario El Día. En el mismo año se inauguraba las obras del Museo de Ciencias Naturales, supervisadas por Francisco P. Moreno y el ya legendario explorador de la Patagonia. También en 1884 se funda el Colegio Provincial, dirigido por el sabio italiano Matías Calandrelli. En 1885 se inicia la publicación de la Revista de La Plata, dirigida por Juan Mariano Larsen. 2 años más tarde, debutaba en la sala del Apolo, con su presencia consagratoria, la actriz Sara Bernard. El payador Gabino Ezeiza se presentaba en teatros de títeres, convocando a grandes multitudes. La crisis del 90 impide que la universidad provincial creada por decreto del gobernador Máximo Paz ese mismo año pueda iniciar sus actividades. 15 años demorará su puesta en marcha y en 1905, ya nacionalizada, comenzará a funcionar en plenitud la Universidad Nacional de La Plata. Iniciará entonces una trayectoria no muy diferente a la de su antecesora de Chuquisaca, pues así como esta fue en la época colonial un foco de atracción de la juventud estudiosa del virreinato del Río de la Plata y un semillero de ideas renovadoras. La creación de Joaquín B. González atraerá a multitudes de jóvenes del interior del país y también de los países hermanos de América del Sur, y será en los finales de la década del 10 el ámbito donde se realizarán las mejores y más fecundas experiencias del movimiento de reforma universitaria. Hacia fines del siglo pasado, La Plata ya era una sólida realidad urbanística, política y económica. Tenía además una sociedad propia, orgullosa de su radicación, que se jactaba de sus calles iluminadas con electricidad y de su teatro argentino, inaugurado en noviembre de 1890 con la puesta en escena de Otelo, acontecimiento que marcaría el inicio de una larga trayectoria en el arte lírico que solo la fatalidad de un incendio pudo detener muchos años más tarde.
Una sociedad nueva, sin la carga de tradiciones anteriores que hiciera difícil su fluidez, en la que se destacaban algunos hombres que le daban lustre, como Pedro B. Palacios, Almafuerte, o años más tarde el novelista Benito Lynch, una comunidad que incluso podía alimentar su memoria con algunos hechos de armas, como los que ocurrieron en el año 1893, cuando la revolución organizada por Hipólito Yrigoyen ocupó el gobierno por unos pocos días. Así, ennoblecido por los tilos y refrescado por el hermoso bosque, la leyenda también dice que el gobernador Dado Rocha exigió que se le proyectara e iniciara. El paisaje urbano de La Plata tenía características únicas en el conjunto de las ciudades argentinas. La audacia y la fe. La fundación de La Plata fue una genuina expresión de la audacia y la fe en el futuro que caracterizaron a la generación que en 1880 tomó las riendas de una Argentina que culminaba su organización política y jurídica. Más que una ciudad, más que el fruto de una decisión política destinada a proveer la capital que necesitaba la provincia de Buenos Aires, La Plata es entonces el testimonio del estado de ánimo colectivo de aquella época, capaz de afrontar gigantescas empresas, la conquista del desierto, la explotación racional de la pampa húmeda, la popularización de la instrucción primaria, la inserción del país en los circuitos mundiales de la producción y el consumo, y también la erección de una hermosa urbe a partir de la mísera realidad de extensas lomadas y bañados vacíos. La Plata en el centenario. La capital provincial está demasiado cerca de la capital federal. Poco más de una hora basta para trasladarse a Buenos Aires y la gente prefiere el bullicio de la Avenida de Mayo a las tranquilas y majestuosas calles de La Plata. Todo el vecindario lo forman unos centenares de estudiantes de su famosa universidad, muchas familias que huyen de Buenos Aires por el exagerado precio de los alquileres y otras que adquirieron edificios o fundaron establecimientos durante el primer desarrollo de La Plata, creyendo en su grandeza futura, y ahora viven prisioneras de su propia obra. Es inútil que el gobierno de la provincia obligue a sus empleados a vivir en la capital bonaerense. Alquilan una casa, la amueblan, hacen constar con ello su vecindad en La Plata y al salir por las tardes de la oficina se marchan a Buenos Aires donde tienen sus familias. Es lástima que esto ocurra, pues La Plata ofrece realmente el aspecto de una gran población. Hermosas avenidas dan acceso a plazas enormes, con jardines frondosos. Esta capital completamente nueva tiene cierto aire de noble tradición, como las poblaciones históricas del viejo mundo. Nada ha ocurrido en ella. Sus edificios monumentales, sus calles como plazas y sus plazas como llanuras no guardan ningún recuerdo famoso. La Plata parece vieja, como las más viejas ciudades sin haber conocido la juventud. No hay en toda la América del Sur población monumental que se parezca como ella a las metrópolis gloriosas y moribundas, pero solo tiene la corteza, la envoltura exterior, pues le falta alma. Vuelvo a repetirlo, es vieja, sin haber sido nunca joven. Se asemeja a ciertas mujeres que saltan de la infancia a las amplitudes majestuosas y flácidas de la madurez sin haber conocido la esbelta y vigorosa firmeza de la adolescencia. En una palabra, La Plata fue una equivocación de sus fundadores. No tiene comercio propio, ni vida propia. La proximidad de la capital federal la perjudica mucho, pero tal vez resultaría peor su situación si estuviera lejos, ya que una gran parte del movimiento actual lo debe a Buenos Aires. Vicente Blasco Ibáñez, La Argentina y sus grandezas, Madrid, 1910. La renovación arquitectónica. El diseño, que se inicia en 1880, se caracterizó por un incipiente poblamiento de la costa patagónica y fueguina, el desarrollo de los valles del Río Negro y del Chubut, y el crecimiento demográfico de las 14 provincias tradicionales, con mayores densidades en el litoral fluvial, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde los principales generadores de pueblos eran las estaciones de ferrocarril. El crecimiento económico del país hizo que centros portuarios y agroexportadores como Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca progresaran. También en esta década se forma La Plata, nueva capital bonaerense, emplazada junto al puerto de la Ensenada, y en otro orden de cosas comienza la actividad de esparcimiento en Mar del Plata, localidad pampeana que evoluciona como centro turístico con específicas características arquitectónicas.
Hubo muchas trazas urbanas nuevas, pero persistieron los amanzanamientos en cuadrícula, salvo excepciones como Adrogué, 1872, fundada 19 kilómetros al sur de Buenos Aires, y La Plata, 1882. Ambas presentaban la novedad de sus diagonales. Otras tendencias urbanísticas de entonces eran el mayor ancho de las calles, el arbolado de las aceras, los boulevards con sus squares o plazoletas alargadas sobre la franja central de la calzada y la mayor amplitud de plazas y paseos públicos. La arquitectura se caracterizó en todo el país por el eclecticismo historicista y su pluralidad de estilos, según el gusto y normas de las academias europeas. En la construcción de templos se va imponiendo el neogótico y en la arquitectura doméstica de la mayoría de las ciudades persisten los patios y las fachadas neorrenacentistas, moduladas por cornisas y pilastras, cuya sucesión rítmica a lo largo de las cuadras, acompañada por las improntas verticales de las ventanas enrejadas y las puertas de los zaguanes, creaba una inconfundible imagen de orden. A diferencia de ese paisaje urbano clasicista, en los alrededores de Buenos Aires y en Mar del Plata surge otro concepto espacial, pintoresquista y suburbano, asociado a la idea de la recreación. Allí quintas y chalet en volumen compacto y perímetro libre se emplazan en parques y jardines, desapareciendo de esa manera las medianeras y los fuertes planos de fachadas. En La Plata, las viviendas debían alinearse junto a las aceras. Solamente los edificios públicos estaban rodeados de jardines y se los había proyectado con volumen independiente y perímetro libre, pero su estilística clásica y su escala monumental tendían invariablemente a destacar y valorar su jerarquía cívica. En Buenos Aires hay entonces una impactante renovación urbana y arquitectónica. Se abre la Avenida de Mayo con su rica perspectiva y se construyen edificios públicos monumentales, pero a diferencia de La Plata, quedaron alineados junto a las aceras sin destacar valorativamente sus méritos arquitectónicos. Sin duda, en Buenos Aires pudo más la trama tradicional. Alberto S. J. de Paula, arquitecto e historiador, subdirector del Archivo y del Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, autor de Arquitectura del Litoral Patagónico y el Plan de la Plata y su planificador.